Qué placer es estar nuevamente juntos para compartir otro estudio más en este libro apasionante como es el libro de los Hechos. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5 y vamos a hacer un repaso de todo este libro. Vamos a comenzar primero diciendo lo que no es el libro de los Hechos. Comenzaremos nuestro estudio del día de hoy con un repaso de lo que no es el libro de los Hechos. Primeramente, no es una historia completa de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos cubre los hechos más notables de los 3 primeros años de la iglesia primitiva. Nos brinda poca información acerca de los 11 apóstoles, enfocándose mayormente en Pedro y Pablo. Alguien alguna vez dijo que el libro de los Hechos podría titularse el libro de algunos de los hechos de algunos de los apóstoles. 110 personas son presentadas en el libro de los Hechos, pero se dice poco de ellos. No nos da detalles de la iglesia en Galilea y demás. Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». En otras palabras, el mundo reconocería a sus discípulos por el amor que ellos tuviesen unos por los otros. Mientras el libro de los Hechos nos presenta a la iglesia local, la marca distintiva de la iglesia es el amor. Sin embargo, la palabra amor no se menciona en este libro. La palabra no está escrita en el libro ni siquiera una vez, pero es obvio que el amor estaba presente. Recuerde que a pesar de que el libro de los Hechos no nos dice todo lo que quisiéramos saber acerca de la iglesia primitiva, Dios nos ha dicho todo lo que necesitamos saber. Estamos pensando en lo que no es el libro de los Hechos. Primero dijimos, no es una historia completa de la iglesia primitiva. En segundo lugar, el libro de los Hechos no es la teología completa de la doctrina de la iglesia. Lucas, el autor, era un historiador, no un teólogo. Él menciona varios puntos teológicos, pero no amplía en ellos. Un ejemplo clásico de ello lo vemos en el capítulo 2 de Hechos. Lucas cuenta, sin contexto ni comentario, las palabras de Pedro en el versículo 38. «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». Más adelante, en el capítulo 16, versículo 31, Pablo le dice a un carcelero filipense lo que tenía que hacer. «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». En el capítulo 16, Lucas simplemente relata que Pablo y Timoteo se circuncidaron por cuenta de los judíos, a pesar de que en el capítulo anterior el consulado de Jerusalén había dictaminado que la circuncisión no era obligatoria. Varias veces leemos que personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo un tiempo después de haber creído en el Señor Jesucristo, mientras que Pablo le deja bien en claro a los corintios que el bautismo y la conversión ocurren simultáneamente. De hecho, es imposible ser salvo sin experimentar el bautismo inmediato del Espíritu Santo. Gran parte de la confusión hoy en día entre estos movimientos que aplican selectivamente ciertos pasajes del libro de los Hechos a su propio ministerio se debe a que el libro de los Hechos no es la última palabra. Los movimientos carismáticos, también el de la Viña, la tercera ola, la segunda bendición y otros, ven al Espíritu Santo como un poder que desciende sobre el creyente. Les enseñaré que el Espíritu Santo es una persona que ya mora en cada creyente. El problema no es que necesitamos más del Espíritu Santo. El problema es que el Espíritu Santo necesita más de nosotros. Como creyentes ya tenemos todo de Él, pero Él no tiene todo de nosotros. El libro de los Hechos debe ser estudiado cuidadosamente y ser visto como un libro divinamente inspirado, autoritario, inerrante, inefable, puente entre el ministerio de Cristo y la doctrina de la Iglesia. Es un libro de transición, no de teología.
Espero que esto quede bien claro. Y estamos marcando aquí, en este repaso del libro de los Hechos, lo que el libro de los Hechos no es. Dijimos primeramente, no es una historia completa de la iglesia primitiva. Segundo, no es la teología completa de la doctrina de la iglesia. Y en tercer lugar, el libro de los Hechos no es la última palabra en cuanto a la vida cristiana. Si solamente se limita a leer el libro de los Hechos sin estudiar las epístolas, las cuales fueron escritas por los apóstoles a la iglesia primitiva, quedará muy confundido con respecto a la esencia y práctica de la vida cristiana. Esto mismo ocurre con muchos pasajes de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, somos exhortados a comparar pasaje con pasaje, y su interpretación del libro de los Hechos va a determinar muchas de las cosas que usted buscará experimentar en la vida cristiana. Le voy a dar un ejemplo. Si la evidencia del poder de Dios se manifiesta por medio de atar a los demonios, entonces quiero hacerlo yo también. Me gustaría saber cuánto tiempo demora la atadura. ¿1 hora? ¿1 semana? También me gustaría saber si atar los demonios en mi vida causaría que los mismos fueran atados en la vida de otros. De hecho, dado que Cristo vive en mí y Él es mayor que Satanás, ¿será que puedo atar a Satanás y así no ser jamás tentado? No quiero ser malinterpretado. Si esto es una solución, quisiera hacerlo. Créame. Si hablar en lenguas es muestra del dominio del Espíritu Santo, quisiera hacerlo. Si el poder de sanar toda y cada una de las enfermedades es una muestra de fe y del poder del Espíritu, ¿no cree que me gustaría hacerlo también? Todas estas cosas ocurrieron en el libro de los Hechos. Si se supone que estas cosas deban estar pasando en su vida o iglesia, entonces el hecho de que yo esté enseñando lo contrario no significa que nos estemos perdiendo la bendición de Dios hoy, sino que también un día cuando yo esté en la presencia de Dios, me avergonzaré delante de Él. En el programa anterior hablé un poco sobre los problemas que estamos teniendo con algunos movimientos hoy en día, movimientos que selectivamente aplican literalmente los eventos del libro de los Hechos. En otras palabras, los pasajes son solo los que ellos escogen, pero ninguno aplica todos los pasajes literalmente. De ser así, si aplicarían todos los pasajes del libro de los Hechos en forma literal, estos tendrían que ir al templo y orar siguiendo el calendario de los judíos, como lo hicieron Pedro y Pablo en el libro de los Hechos. También tendrían que elegir líderes espirituales echando suertes como lo hicieron en Hechos. Elegir también misioneros de entre la congregación después de terminar de ayunar y orar como lo hicieron en el libro de los Hechos. También deberían esperar la muerte de todos los mentirosos que engañan al cuerpo eclesiástico con las contribuciones financieras como ocurrió en Hechos. También deberían esperar que los ángeles liberen a todos los prisioneros religiosos como lo hicieron en Hechos. Y también deberían esperar, en caso de que yo predique tan largo, que alguno muera escuchándome, que yo lo resucite de la muerte como Pablo hizo en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos debe estudiarse con mucho cuidado. Con mucho cuidado debe estudiar el libro de los Hechos. Pero ahora me gustaría mostrarle lo que sí veremos en el libro de los Hechos. Nos preguntamos, ¿qué encontraremos en un estudio profundo del libro de los Hechos? Bueno, vamos a ver una era milagrosa donde la iglesia es formada. Vamos a ver señales supernaturales con el descenso del Espíritu Santo. Vamos a ver también testimonios poderosos cuando los creyentes brillan para Cristo. Vamos a ver la iglesia primitiva pasando por problemas financieros, cambios y prejuicios. Vamos a ver un modelo de pasión, fervor y fe. Y seremos confrontados con el compromiso de la iglesia primitiva que sin gozar de la tecnología y comodidades de estos tiempos,
llevó el Evangelio a toda Asia, como dice el capítulo 19. Sus enemigos, con lágrimas de rabia, dijeron: «Estos que trastornan el mundo entero», como dice capítulo 17, versículo 6. A principios de la historia de la Iglesia, el sumo sacerdote le dijo a Pedro y a otros: «Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina», como dice capítulo 5, versículo 28. ¿Imagina usted ser acusado por eso? Ha llenado la ciudad con el Evangelio. ¿Imagina que se lo acuse de esta manera? La pregunta no es ¿qué tan grande es tu iglesia? La pregunta es ¿qué tan grande es tu ciudad y si ya la alcanzaste con el Evangelio? Quiero que nuestro estudio del libro de los Hechos cause una revolución en nosotros para que también seamos encontrados culpables de llenar nuestra ciudad con el Evangelio. ¿Qué le parece? Ahora bien, volquemos toda nuestra atención a la exposición del libro de los Hechos, o lo que es el mismo libro, el libro de las acciones. Veremos el capítulo 1, versículos 1 al 2 en su primera parte. Dice la Biblia: «En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba». Es importante recordar que el libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Lucas se refiere a este como el primer tratado. Teófilo es un político romano de gran poder y está recibiendo el segundo volumen de parte de su amigo doctor y misionero, el doctor Lucas. Pero vamos a ver también en todo esto una advertencia vigorosa del Señor Jesús. Ahora bien, fíjese en esta advertencia vigorosa del Señor Jesús en el versículo 2b. Dice la Biblia: «Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido». ¿Qué les mandó hacer? Mire el versículo 4. Dice: «Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen». ¿No le parece interesante que la primera instrucción que Jesús le dio a sus discípulos fue que esperasen? ¿No les llama la atención esto? Intenté comprender la necesidad de esta instrucción. Jerusalén era el pueblo que había crucificado a su líder. Los discípulos eran rechazados y repudiados. Los líderes odiaban sus creencias. Recordemos también que su tierra estaba muy lejos de Galilea. Sus familiares, esposas e hijos y sus negocios estaban en otra región. Lo único que explica la presencia de los apóstoles en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés era que ellos estaban obedeciendo la orden de Cristo de esperar. Pero no solo hay una advertencia, sino también una afirmación firme del Señor Jesucristo. Esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que están esperando? A eso se refiere la afirmación dada por el Señor Jesucristo. Veamos los versículos 4b y 5 del capítulo 1. Dice la Biblia: «Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Los apóstoles esperaron por 10 días para ser exactos. Jesús les había prometido en Juan capítulo 16 que después de que Él ascendiera, el Espíritu Santo descendería. Entonces, en Hechos capítulo 2, vemos el acontecimiento histórico conocido como Pentecostés. Pero aquí hay dos principios acerca del día de Pentecostés. Permítame darle estos dos principios claves acerca del día de Pentecostés. Primeramente, el día de Pentecostés es un evento irrepetible. Fue el cumplimiento de una profecía. Como la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascensión del Señor son eventos irrepetibles, también lo es el descenso del Espíritu Santo.
y con el descenso del Espíritu Santo surgió la iglesia. Orar para que el evento de Pentecostés ocurra hoy es como orar para que Colón descubra América. Ya ocurrió. Nadie hoy en día ora por dicho descubrimiento. De la misma manera, no oramos para que el Espíritu Santo descienda o caiga sobre nosotros con poder celestial, etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo se preguntará: he estado aquí en la tierra por 2000 años. ¿Dónde has estado tú? Los apóstoles, en el libro de los Hechos capítulo 1, estaban esperando porque el Espíritu Santo descendería. En el capítulo 2, descendió. El segundo principio acerca del día de Pentecostés, dijimos que el primero era que el día de Pentecostés es un evento irrepetible. El segundo principio es que la promesa del bautismo del Espíritu Santo no es un privilegio especial para algunos creyentes. En segundo lugar, escuche bien, la promesa del bautismo del Espíritu Santo no es un privilegio especial solo para algunos creyentes. El Espíritu Santo no es un regalo para una élite espiritual, no es eso. Yo le dije a mis hijos, si se portan bien con su mamá hoy y hacen sus deberes y se tratan con respeto, los llevaré a tomar helado después de la cena. Los expertos dicen que no debemos chantajear a nuestros hijos, pero no los estoy chantajeando. Solo les estoy diciendo, si se portan bien, vamos a la heladería, si se portan mal, se van a acostar. Los expertos deben aprender más sobre el poder del helado. Afortunadamente, Dios no hace lo mismo con su Espíritu Santo. Él no nos dice, si oraras largo y tendido, si lloraras, si eres muy bueno, te daré una probadita del Espíritu Santo. Él no dice eso. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia una vez y para siempre. De hecho, Pablo nos escribe en Tito capítulo 3 versículos 5 y 6 de esta manera. Escuche bien. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Todo aquel que haya recibido a Cristo ha recibido el Espíritu Santo. Vamos a ver también algo interesante, como es la última aparición de Jesús. Todas las promesas de Jesús acerca del Espíritu Santo dependen de su resurrección. Si Él no resucitaba, no hubiera ascendido, y si no hubiera ascendido, el Espíritu Santo no podía descender. Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo fuera una religión de promesas incumplidas. Sin la resurrección de Cristo, el mundo estaría sin la iglesia estaría sin testigos.